Bien, Fernando la presentaba la entrevista que vamos a tener con los hermanos Iacarino como una cuestión que nace también periodísticamente a partir de la expropiación que sufrieron. De todas maneras, yo te diría que esta entrevista, más allá de los años que estuvieron detenidos, torturados y que fueron expropiados en sus bienes, esta entrevista de todas maneras debería hacerse por el recorrido que tienen los hermanos Iacarino y el compromiso con el tema industrial, quizás para un desarrollo nacional diferente, desde aquellos años para acá, por ahí, teniendo como ejemplo lo que terminó siendo Brasil, hoy potencia del mundo. Carlos Alberto Iacarino, Alejandro Rómulo Iacarino, buenas noches y gracias por venir aquí al Sub y Baja. Gracias. Me gustaría que en principio contaran parte, por lo menos, de su larga historia para que conocieran los televidentes lo que ustedes han tenido que sufrir y lo que ustedes entienden también como las razones por las cuales tuvieron que pasar por esa detención y ser desaparecidos durante un tiempo de la dictadura militar. No sé quién quiere expresar. Sí, o sea, el tema es de una enorme importancia porque fue secuestrado toda mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano que falleció y nosotros dos, o sea, toda la familia. ¿Cuál era el motivo? No había motivo, porque cuando los detienen, a mis hermanos, a mis dos hermanos y a mi padre, en Santiago del Estero, mandan a averiguar por el motivo por lo cual eran detenidos, manda la jefatura de policía de Santiago del Estero a la 10ª Brigada del Primer Cuerpo de Ejército motivos de detención. El día 4 quedamos detenidos todos. El día 16 llega, nosotros tenemos toda la documentación que fue presentada, que no había motivo para la detención. Por lo tanto, no había motivos. Había que liberarlos. Sí. Eso es lo que se entiende. En ese momento son chupados. Y mi padre lo liberan y mis hermanos los mandan a Buenos Aires y desaparecen. O sea, quiero decir que comenzamos nosotros ya con una situación absolutamente anómala. Estamos hasta el 11 de enero, desde el 4 de noviembre hasta el 11 de enero, ahí bajan el PEN, del 76, exacto. Ahí recién bajan el PEN. Durante todo ese periodo nosotros estuvimos... Que el pasar al PEN significaba estar, digamos, oficializada la detención. Exacto, exactamente. Pero hasta ese momento nosotros estábamos sin motivo alguno. Lo que quiere decir esto es que comienza todo el proceso nuestro de ese secuestro y empieza, por supuesto, con un tratamiento terriblemente duro. Mi madre está detenida conmigo en Buenos Aires, la detienen el 4 de noviembre, nos llevan, había un grupo, una patota que estaba esperándonos cuando yo bajaba en el garaje subterráneo de mi casa y había 6 personas con pistolas 45, 9 milímetros esperándonos ahí. Cuando llegamos, automáticamente la llevan a mi madre arriba y empiezan a bajar y a mí me mantienen ahí, me golpean, pero no de una forma muy, muy grotesca, más allá de unos cachetazos, una trompada, bueno, esas cosas que es muy, muy común en esto, ¿no? Desgraciadamente. Después dicen algunas personas que fueron vejámenes. Bueno, yo quisiera que alcanzaran a comprender lo que es cuando uno nunca hizo nada, nunca ha estado en un compromiso de ninguna naturaleza, que a uno lo golpeen y esté una patota esperándolo. Ya la situación de uno mentalmente, van con mi madre arriba, empiezan a cargar cosas y a llevarse cosas. Nos trasladan a la comisaría 23, esa patota, eso es Policía Federal, por orden de la 10ª Brigada. Jefe de la 10ª Brigada, Juan Bautista Saciain. Pero el que está a cargo de esa patota era Ricardo Anselmo Flores Jouvet. Flores Jouvet fue uno de los duros entre los duros, mucho más duros que el Grupo La Plata. ¿Por qué? Porque Flores Jouvet quiso dar un golpe en 1975, antes del golpe. Por ese motivo fue encarcelado. Bueno, ese hombre era el que estaba a cargo de toda la situación de la familia Iacarino.
Y todo esto nosotros, por supuesto que no entendíamos terminábamos de entender absolutamente la razón, nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Porque No además habíamos ustedes hecho tampoco nada. Tenían militancia política. Militancia política, no teníamos acceso a la parte, la fundamental, la parte ideológica, nada, absolutamente. Lo único que teníamos, 7 empresas, absolutamente exitosas. Todo eso tiene un origen en el plan económico que yo desarrollé cuando tenía 17 años. Bueno, entonces, es muy extenso de explicar eso, pero quiero seguir con lo suyo y ya termino para que pueda Carlos avanzar sobre el tema específico. Entonces, nos llevan y bueno, mi madre la dejan en un lugar, en un habitáculo de 1 metro y pico por 1 metro y pico, donde está 17 días. La tienen ahí. Fue monstruoso porque mi madre era una dama encantadora y muy bonita y demás, tirada en el piso con sus necesidades ahí donde dormía. Ahí la tuvieron 17 días. Cuando la llevan, ya totalmente destruida, a la 10ª brigada, ahí Flores Jouvet dice: esta mujer está acabada, mándenla a la casa. Mi madre perdió la razón después cuando nos secuestran a los 3 hermanos. Pierde la razón por 6 meses. O sea, lo que yo estoy diciendo es una cosa sumamente dolorosa para cualquiera que sabe que están cometiendo un enorme abuso, una cosa que no tenía ningún sentido, ningún porqué, y que le pasara eso a la madre de uno es una cosa terrible. En realidad tenía un sentido, tenía un porqué que Sí, después, claro. poco a poco, se fue aclarando y tenía que ver con el trabajo que ustedes hacían como desarrollo empresarial y con la política que terminó aplicando la dictadura, que tardó en conocerse, digamos, porque siempre, obviamente, primero se fue hacia el tema de las desapariciones por cuestiones de militancia, pero también se hicieron desapariciones por el tema de las expropiaciones. El caso más significativo es Papel Prensa, pero son cientos, por lo menos cientos, las expropiaciones de empresas que se hicieron durante la dictadura militar, solo por una cuestión de dinero, pero también por una cuestión ideológica de qué tipo de desarrollo empresarial quería la dictadura militar, incluso no solo en el orden nacional, sino emanada desde el punto de vista internacional para nuestro país, ¿no? Y ustedes formaron la parte de víctima de ese proceso. Claro, yo creo que, abonando lo que decía Alejandro recién, el caso nuestro empieza con una detención ilegal y con el armado de una causa en Santiago del Estero. O sea, todo esto fue sistemático, como se dio en el caso que usted nombraba de Papel Prensa y de otros infinidad de casos, que le armaban una causa a los efectos de justificar esa detención como pseudo legal, que muy bien en el informe de la Comisión Nacional de Valores, sobre la que después vamos a volver, lo denominan como normalidad fraguada, que después la doctora Gil Carbó lo levanta y empieza a trabajar esa frase de normalidad fraguada porque el Poder Judicial estaba subordinado al campo militar. Entonces, cuando querían, porque todo esto tenía una planificación, que después de 37 años que venimos investigando, militando y demás, hemos, gracias a Dios, podido cerrar el círculo, que es muy difícil cerrar el círculo, porque claro, de todo lo que pasó durante el periodo de detención, nosotros no tenemos ninguna documentación. Y las 5 oficinas que teníamos en las 3 provincias donde actuábamos, las levantaron no solo la documentación, sino la documentación, los muebles, etcétera, etcétera, se llevaron todo. Pero además hubo como un modus operandi, mientras ustedes estaban detenidos, para liberar a algunos integrantes de la familia y que firmaran la expropiación efectiva de los bienes que ustedes tenían. Sí, se dio de la siguiente forma. En principio estábamos todos a disposición de la Policía Federal Argentina, cuando estuvimos los primeros 6 meses detenidos. En ese interín nos dan a Rodolfo y a mí, dejando a Alejandro como referente por si nosotros escapábamos algo, él moría. Él quedó detenido. Él quedó detenido, a los efectos de que vendiéramos el avión. Vendiendo el avión,
se podía dar porque el avión era un avión bimotor, grande, nuevo y demás, que tenía un valor bastante importante. Este mismo grupo que nos tenía a nosotros era el mismo grupo que tenía a Rafael Perrotta, y a Rafael Perrotta lo secuestraron y después lo matan por $80.000. Este era un avión de $500.000. O sea, más allá del tema económico, del monto económico, era lo que usted comentaba, empezó por un problema ideológico o con los activistas políticos, y después vieron el negocio y empezaron con la parte industrial. Sí, yo no sé si ese fue el camino, porque no sé si, digamos, el objetivo mayor, no sé si era el tema, la cuestión económica, que la cuestión ideológica, ¿no? Estamos olvidando una cuestión que para mí es fundamental para que la gente entienda. Nosotros ya estudiamos la historia, pero para que todo el mundo entienda por qué ustedes eran empresarios peligrosos para el régimen militar. Y yo quiero que nos cuente lo de las 6 carnicerías de La Plata y, por favor, lo de la Cuenca Láctea, porque ese es el motivo por el cual ustedes eran empresarios peligrosos. Claro, nosotros tratamos de no disciplinarnos nunca al poder que ejercían las multinacionales, porque seguíamos el plan económico de Alejandro, que era un plan no económico, era económico-social, en la cual la motivación estaba, tenía 17 bases, era un plan que tenía una serie de condicionamientos, pero fundamentalmente sacar la intermediación que existía en el costo de los productos. A raíz de eso empezamos con la empresa constructora, que buscamos, estábamos con precios por debajo de la construcción tradicional, pero donde más se ve y más se puede demostrar es que pusimos a pedido de la CGT de La Plata puestos de abaratamiento, porque había un problema de encarecimiento por zonas y aparte de falta de distribución, porque era un momento especial, fines del 72, antes de la entrada de Cámpora, y llegamos a bajar los productos entre un 40 y un 50% en los productos de la canasta familiar, que era la carne, verduras, fruta, pan y lácteos. Llegó a haber, montamos 6 puestos, como usted bien dice, y llegó a haber 3 cuadras y media de cola, en un principio de gente humilde, que era para quien estaban montados, pero después se empezó a sumar la gente por los autos que venían y todo ese tipo de cosas, gente de clase media, que verdaderamente venían porque había muy buena calidad y precio. Siempre buscamos de que la gente nos brinde la confianza, por eso que poníamos productos muy buenos y íbamos a las fuentes para conseguir ese abaratamiento. Y además no lo hacían por filantropía, de hecho ustedes tenían una buena rentabilidad, para tenerlo también como ejemplo en cuando se marcan como ganancias demasiado extremas y hacen que finalmente la actividad se caiga, ¿no? Claro, fíjese, hace unos días Alejandro estaba dando un ejemplo de que en Mendoza, hoy, la semana pasada, hace 10 días, 15 días, el kilo de durazno sobre camión estaba a 85 centavos y acá llegaba entre 15 y 18 pesos. O sea, la intermediación parasitaria que está manejada, toda esa cadena de distribución por multinacionales, llevan la inflación a los niveles que quieren de acuerdo a su momento político. ¿Ustedes le pagaron a los productores, a los pequeños productores de leche, el 50% de valor sachet? Claro. ¿Llegaron a ese precio? Claro. Y hoy sería impensado una cosa así. No, para nada. El tema es que para poder desarrollar la cuenca láctea en el norte argentino, en primer lugar, nosotros éramos la única sociedad anónima que había en el norte. Por lo tanto, ya de por sí ya éramos peligrosos porque ya no teníamos la acción cooperativa, que es brillante la acción cooperativa, no estoy en contra en lo absoluto, pero en el caso lácteo estaba conducida el norte por Sancor. O sea, Santa Fe, Córdoba, todo para arriba, era una distribución en la parte monopólica que tenían... Sancor para arriba, Mastellones para abajo. Sí, y después distribuían, hacían acuerdos entre ellos. Hay ejemplos que son terribles para contar, porque no se pueden creer, pero sigo con la línea de acción. Entonces, la sociedad anónima empieza con un problema, no había leche ahí, había que comprar concretamente en las zonas de influencia de ellos, de lo contrario no se podía.
Porque, por ejemplo, en Santiago del Estero había alrededor de 3.000 litros de leche. 3.000 litros de leche es una cantidad muy pequeña para trabajar no solamente la leche fluida, sino los subproductos. Así que la idea inmediatamente fue arrancar con la cuenca láctea. ¿De qué manera arrancamos con la cuenca láctea? Pagando todo lo que se pudiera sobre el precio final en el sachet, que es como se regula, en góndola. Entonces le pido a Carlos, le digo, y a Rodolfo, porque él era Rodolfo, mi hermano el que falleció, era el encargado de compras y el manejo de personal. Entonces estudiemos fuertemente este tema porque esto va a tener una dinámica muy grande en todo el país, con seguridad. Así que arrancamos y Carlos empieza con los estudios y me dice, podemos llegar a pagar el 50% de sachet, el sachet en góndola, el 50% a los tamberos. El 50% del precio final se lo pagan a ustedes a los tamberos. A los tamberos. ¿Cuánto estaba pagando Sancor en ese momento? Del 19 al 21. ¿Qué quiere decir? Consecuencia inmediata, los tamberos vienen a ver de qué manera pueden entregar la leche. Claro, es una cosa lógica. Pero cuidado, porque el tambero, como toda característica de productor de campo, es un poco temeroso, es lógico. Han sufrido mucho, le han hecho mucho daño, los han aprovechado. ¿Y se acercaron en ese momento la gente de Sancor o la gente de Mastellones para poder dialogar con ustedes, para ver si encontraba algún punto de acuerdo? No, ellos no se manejan así. Ajá. El poder se maneja de la forma de tener controladas las cámaras, por ejemplo. Entonces usted entra en una cámara y le dicen, señor, mire, nosotros hemos decidido, el grupo que conducimos la cámara, que se tiene que pagar del 19 al 21%. Se terminó la carrera. Y si usted llega a pagar el 23, tiene problemas. Entonces nosotros optamos precisamente por no ingresar en ninguna de las entidades. Nos manejábamos en forma independiente, cosa que les molestaba terriblemente, por supuesto. Y mientras estaba el sistema democrático tenía algunos inconvenientes, pero más o menos podía funcionar. A partir de la dictadura militar se les complicó mucho más la cosa. Sí y no, porque nosotros chocamos con Juárez. Y Juárez era un tipo temible. El gobernador de Santiago del Estero. El gobernador de Santiago del Estero. Un hombre terriblemente... Y también investigado por su accionar durante la época de la Triple. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros compramos la fábrica y vamos en una reunión con Drueta, que era el gerente, que después aparece en la reunión de los militares con los Figueroa para Drueta y Chesi, que son los que después nos secuestran, hacen el secuestro. Fíjese, un gerente nuestro estaba metido ahí. Claro. Bueno, pero yo no quiero... Los topos que teníamos. Claro. Después de esto, bueno, estas son veros para que la gente entienda las razones por las cuales ustedes eran empresarios peligrosos. Bueno, los secuestran, van al infierno, que son las imágenes que se están viendo por acá, que son las cárceles o los calabozos, o los cepos, o esa porquería que es el infierno donde ustedes estuvieron metidos. Allí los despojan. En Avellaneda. Claro, allí los despojan de todos sus bienes. ¿Utilizaron el infierno para torturarlos? Utilizaron el infierno cuando salimos del circuito de la capital federal, de la Policía Federal Argentina, mejor dicho, para la provincia de Buenos Aires. Supuestamente nos fueron a buscar a las 23 el suboficial Garrido, que consta en el habeas corpus, dicho por el comisario y ya está chequeado por el juzgado del doctor Marquardt. Nos retira con dirección a la cárcel 9, pero nos dejan en la Brigada de Investigaciones de Lanús en Avellaneda, supuestamente porque se había roto la camioneta y demás. Pero en realidad no fuimos ahí. Ahí estuvimos de acuerdo a documentación que tenemos firmada por general Camps, el general Suárez Mason, por el general Arguindegui, en la cual la cúpula de lo que tuvo que ver con el sistema de instrumentación del sistema represivo que se manejaba. Represivo y económico, porque estaban... No, represivo de todo punto de vista, sí. Ellos, en la documentación que obra en el habeas corpus, figura que desde el 30 de junio del 77 hasta el 6 de julio del 77 estuvimos en la Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneda, a pesar de que en realidad nosotros estuvimos, por muchos testigos que han declarado y que está probado en la causa, estuvimos en el COT número 1 de Martínez.
El COT, o sea, prácticamente la brigada nos presta al COT para que nos ablanden y cuando nos devuelven a la brigada nos hacen entrar por el lugar donde entraban los detenidos especiales, digamos, que no era pasar por la guardia, sino que se pasaba por el garage. El garage que usted muestra Sí. en esa producción que ha hecho. En el infierno de Nilda, sí. En el infierno de Nilda, pobre señora. Porque ella también estuvo Sí, detenida. claro. Ahí prácticamente es donde se presentan dos personas, Bruno Chesi y García Fernández, para decirnos de que tenían interés en la compra de los campos nuestros de 25.000 hectáreas en Santiago del Estero y el avión. Qué cínicos, El pues en la avión compra, ¿no? discutible. Dicen Qué la bárbaro. compra. Dice la compra. Por supuesto que te completa el pensamiento, dice la compra. De lo contrario, ustedes saben que acá tienen que dejar este dinero, porque de lo contrario, hermanos Yacarino aparecerán en el Río de la Plata. Así, concretamente. Sí, concretamente. No, sí, directamente. Ya nos están haciendo señas a todos lados que tenemos Sí, que terminar sí, y es sí, una lo pena. lamento, la verdad que Es una pena. Pero ustedes no querían dejar de mencionar el trabajo que nos han traído. Por favor, Es hagámoslo. muchísima importancia para el mundo tiene lo que hizo la Comisión Nacional de Valores. Esta documentación que está en A ver si lo internet, podemos tomar. les sugiero que la puedan ver porque esto en el mundo no se ha hecho. ¿Cómo se llama el documento? El documento se llama Informe de la Comisión Nacional de Valores. Economía Política, Sistema de Financiero. Sí, que es digamos, una información que cuenta cómo operó el sistema financiero internacional para aplicar las medidas que finalmente terminó aplicando en los países periféricos, digamos, Sí, ¿no? esto está hecho para la Argentina, la desaparición de los empresarios, 11 que murieron o han desaparecido, no han aparecido, y está explicado empresa por empresa como fueron fagocitadas. Creo que esta va a ser la primera Lamentable. entrevista que vamos a tener, pero yo les hago una pregunta más final. Lo que fue peligroso, digamos, de su accionar empresarial en la época de la dictadura, ¿sigue siendo peligroso hoy? Sí, el tema es el título de Telan. La peligrosidad de los yacarinos consistía en que fueron formadores de precios. Si nosotros en estos momentos saliéramos a hacer lo que hicimos, en estos momentos nosotros sabemos perfectamente dónde tenemos que atacar porque ya tenemos una experiencia de 4 años y medio, cuando trabajamos con un gran éxito. Sí, quizás sería bueno que siguieran con esta actividad empresarial e incluso generaran docencia al respecto, porque también nos lo debemos como sociedad, ¿no es cierto? Sí, sí. Nada, me quedo Gracias con enormes preguntas por para haber hacer. venido y ojalá que puedan estar pronto nuevamente con nosotros. Va a ser un placer y muchas amable. gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, hacemos una tandita y seguimos. Dale.